Saludos para todos ustedes, hermanos y amigos queridos. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer parte de esta familia, por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Quiero saludar a algunos de quienes comentan allí en nuestras lecciones y invito a que usted comente, nos cuente de dónde nos escucha y también nos comparta lo que usted piensa de estos temas. Tengo aquí a mi hermano Carlos Trejo, él es de México, Carlos Ortiz, Elías Molano, Juan Martínez y Iván Ávila. Coméntenos de dónde nos escribe y no olvide usted que hace parte de nuestras oraciones. Para todos ustedes, amigos, saludos en el nombre del Señor Jesús. Continuamos estudiando la verdad presente en Deuteronomio. Hemos sido bendecidos con una lección que nos muestra lo que en ese libro de Deuteronomio está como verdad presente. Pero al ver el paralelo con lo que hoy vivimos, con nuestra vida hoy, la misma situación, los mismos mandatos que el Señor dio a su pueblo allá en Deuteronomio, que les recordó allí Moisés, nos los está recordando hoy. Esta semana estudiamos la lección El extranjero dentro de tus puertas. El texto para memorizar, Deuteronomio 10:19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en Egipto. En el estudio anterior hablábamos de la pregunta que el Señor le habían hecho el escriba acerca del gran mandamiento. ¿Cuál es el primero y el gran mandamiento? Cristo ahí en Marcos 12:28 al 31 le habló de dos mandatos. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el segundo? Y a tu prójimo como a ti mismo. Veamos aquí entonces, ¿qué hay de nuevo? ¿Hay un nuevo mandamiento? No. Es el mismo mandamiento que les había dado para que lo cumplieran. Levíticos 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este estudio vamos a ver esa sincronía que hay en lo que les fue dicho a ellos y lo que nos es dicho a nosotros en cuanto a amar a aquellos que a veces consideramos también extranjeros. Porque no solo ellos consideraban a los no judíos extranjeros, posiblemente nosotros consideramos a los que no creen lo que creemos como extranjeros. Y también podemos estar haciendo cosas que a Dios no le están agradando. Atención para el día domingo. Circuncidad vuestro corazón. Esta es una reafirmación, lo que hay en el libro de Deuteronomio. Se reafirma allí el pacto de Dios con ellos. A pesar de que habían sido desobedientes, a pesar de sus idolatrías, el Señor vuelve y reafirma con ellos el propósito que tiene de llevarlos a la tierra prometida. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 11 y veamos qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Dice allí, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había dado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. ¿Notan ustedes cómo Dios reafirma con Israel su pacto? Les vuelve a dar los 10 mandamientos. Vuelve Dios y los escribe. Esta vez Moisés labra las tablas. Moisés las había quebrado. Las había quebrado como señal de su descontento, de su dolor por la idolatría del pueblo. Y ahora sube al monte y Dios vuelve y escribe. Reanueva su pacto. Veamos ahora en Deuteronomio 10, 14 al 16, que dice, He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres agradó Jehová para amarlos, y escogió
su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Fíjense ustedes la expresión circuncidad vuestro corazón. Ellos se circuncidaban, pero esta era una señal externa. Seguían en las mismas condiciones que antes. Miremos ahora la expresión allí de Deuteronomio en cuanto a la circuncisión. Circuncidad vuestro corazón. Ellos se circuncidaban, pero seguían en sus mismas andanzas. Hermano querido, si hoy en lugar de circuncidarse el pueblo de Dios se bautiza, ¿no pasa lo mismo? ¿No debemos también nosotros que Dios circuncide nuestro corazón? Porque puede ser que nos bautizamos, pero no hemos cambiado. Simplemente hemos cumplido como ellos con un asunto externo. Dimos un testimonio externo al bautizarnos, pero no hemos permitido que el Señor nos transforme interiormente. ¿Saben ustedes cuántas veces Dios nos ha perdonado? Una y otra vez. Así como a ellos, Dios también a nosotros nos ha perdonado y cada vez renueva ese pacto con nosotros. En Jeremías 31, versículos 31 al 33, dice claramente el propósito de Dios hoy para nosotros. Dios quiere sembrar en nuestro corazón su santa ley, hacer que andemos en ella. Ese es el pacto que Dios hace con su pueblo, el Israel de hoy, en todo el mundo. Así que es una situación igual a la del pueblo de Israel. Lección para el lunes. Amaréis al extranjero. En Deuteronomio 10:14 dice que Dios es el creador, el dueño de todas las cosas. Lo que está registrado en el Salmo 24:1. De Él es la tierra, su plenitud. Pero este Dios soberano, este Dios dueño de todo, se preocupa de una manera especial por el necesitado. Voy a leer ahora Deuteronomio 10, versículos 17 al 19. Comparto esta lectura para que extraigamos de acá algo bien interesante. Dice el texto así: Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Saquemos de aquí algunas expresiones de este pasaje. Primero, Dios de dioses. Por supuesto, no hay más dioses. Es Dios sobre todas las cosas. Pero Él está sobre aún nuestros propios dioses. Esas cosas que nos son más importantes que nuestro mismo Creador. Él está sobre todo. He dicho, Él es el soberano, el Dios de todo el universo. Otro detalle, imparcial. ¿Se fijan? Para Él no hay unos más que otros o preferidos, como tal vez nosotros tenemos esos preferidos. En Hechos 10:34 nos dice allí el escritor que Dios no hace excepción de personas. Lo reafirma el apóstol Pablo, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9. Dios no hace excepción de personas. ¿Lo hacemos nosotros? Probablemente sí. Probablemente nosotros sí hacemos esa excepción. En el Salmo 146, versículos 5 al 10, leemos, y les invito a que lean esta parte, la preocupación del Señor porque se haga justicia. Lo que Él es justo, Él hace justicia, Él se preocupa por el necesitado, por el huérfano, provee alimento. Hermano, nosotros comprendemos esto. ¿Comprendemos el amor paterno de nuestro Creador por nosotros? ¿Cómo Él nos provee? Y cuando Él nos provee, a nosotros, ¿qué hacemos? Cuando vamos a leer detenidamente en San Mateo 25,
31 al 46 vemos la separación allí. El Señor pone unos a su derecha y otros a su izquierda. A los unos les dice todo lo que hicieron. Tuvo el hambre, le dimos de comer, el vestido, se vistió a la cárcel, se fue a ver al enfermo. O sea, una cantidad de obras que Él había preparado para que nosotros las hiciéramos. Pero fíjense cuando voltea y dice a los de la izquierda lo que ellos no habían hecho. Ven ustedes cómo en el Salmo 146, 5 al 10, se refleja lo que está en Mateo 25. La verdad presente para los judíos en Deuteronomio de amar al extranjero. Vamos a ver nosotros en nuestro próximo tópico lo que es el extranjero. Porque dice el versículo 19, fuimos extranjeros, ellos fueron extranjeros. Nosotros también fuimos extranjeros. Pero mis hermanos, parte para el día martes, fuisteis extranjeros en Egipto. Alguna vez, y lo hemos referido en otro estudio, nos han dicho que no tenemos que guardar ninguna ley, la ley de Moisés, porque nosotros no fuimos esclavos, no estábamos en Egipto, como ellos que estaban en Egipto. Es lo que dice Deuteronomio 10, 19, porque fuisteis extranjeros, así que ama a los extranjeros. ¿No hemos sido nosotros también extranjeros? ¿No fuimos nosotros también como ellos esclavos? Ahora, posiblemente no hemos sido esclavos en cuanto a tener un amo al que le estamos haciendo todas las cosas y al cual arbitrariamente no nos remuneraba. Pero hemos sido esclavos del pecado. Hemos sido esclavos tal vez de algún mal hábito. ¿Cuántos hay en el mundo esclavos? Y estos esclavos dicen, es que yo soy libre. Y es esclavo a la droga, es esclavo al licor, al tabaco, a la pornografía, a sus malas palabras, a su mala vida. Da mala vida a sus hijos, a su familia. Es una persona indeseable. ¿No es un esclavo? Es un esclavo y está también en Egipto. En este Egipto donde también hay un faraón, Satanás. Hermanos y amigos queridos, ese es un asunto que nosotros tenemos que valorarlo con detenimiento. ¿Por qué? Porque hay cantidad de esclavos a los que nosotros tenemos que tratar todos los días. Hay personas con las que estamos familiarizados. ¿Cómo queremos nosotros que nos traten ellos a nosotros? ¿Sabe que la regla de oro de Mateo 7:12 es muy clara? Hagan con ellos como ustedes quieren que se haga con ustedes. Así tiene que ser. ¿Cómo tratamos nosotros a esos que están en ese Egipto sufriendo? Ellos estaban sufriendo, esclavos en Egipto. ¿Cómo estaban siendo tratados? Allá los trataban muy mal. Lastimosamente, aún tratándolos mal, se querían volver para allá. ¿No es lo que pasa hoy con el Israel espiritual de Dios? Dios los saca de Egipto y ¿cuántas veces quiere volverse a ese Egipto? Mis hermanos, Dios nos ha sacado de este mundo tenebroso para hacer luz, para hacer una luz en estas tinieblas espirituales que rodean al mundo hoy. No olvidemos, hemos sido esclavos también en Egipto. Y si hemos sido esclavos, debemos amar a los esclavos que todavía están allá. ¿Y cuál es la mejor manera de demostrarle nuestro amor? Viviendo la vida cristiana a plenitud y contándoles a ellos lo que Él ha hecho por nosotros. Cómo nos ha sacado de esas esclavitudes y nos ha traído para que le sirvamos y seamos felices y vivamos una vida a plenitud. Amigos queridos, Deuteronomio 1:16, para esta parte que vamos a tratar ahora. Estamos en la parte del día miércoles. Juzgad justamente. Y el texto de Deuteronomio 1:16 dice de la siguiente manera. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Lindo pasaje, juzgad justamente.
entre los hermanos y entre los extranjeros. ¿No nos ha llamado el Señor a hacer eso? Como hemos visto en nuestro tópico anterior, a ser imparciales, a no acomodarnos favoreciendo a uno por encima de la verdad y la justicia y perjudicando a otro. Claro que eso debemos hacer. ¿Saben que al hacer eso reflejamos el carácter de Dios? Dios es imparcial. Dios hace justicia a todos de una manera correcta. Es lo que está en Deuteronomio 1:16, que lo he leído, 16:19, 24:17, 27:19. Dios ahí le manda al pueblo de Israel a que haga justicia al huérfano, a la viuda, al necesitado, a que esa justicia refleje que ellos han sido liberados y asimismo estén reflejando el carácter de Dios. Porque Dios es así y también desea que nosotros imitemos su carácter, que seamos como Él es. Saben que hoy día, ante los tribunales humanos, podemos ver las injusticias. ¿Cuántas injusticias se cometen hoy? ¿Cuánto de estos tribunales humanos solo funcionan a través del poder del dinero? Si hay dinero, se favorece al que tiene dinero. ¿Cuántos están en las cárceles y sus casos son abandonados? No se toman en cuenta porque no tienen con qué pagar beneficios de jueces. Mi hermano y amigo, como hijos de Dios hemos sido llamados a ser totalmente diferentes. Como hijos de Dios hemos sido llamados a obrar como Dios obraría. A no hacer como había hecho el pueblo de Israel. ¿Saben ustedes que el pueblo de Israel había abandonado la justicia? Que eran crueles y que oprimían aún a sus propios hermanos. Está reflejado en lo que dice en Amós 2:6, 4:1, 5:11, en Isaías 3:14 y 15, en el capítulo 10, el versículo 12. La misma situación desastrosa de Israel se vive hoy. Nosotros también, teniendo a nuestro cargo personas, quizás usted es patrón de alguien, tiene empleada en su casa, tiene trabajadores a su servicio, ¿cómo los trata? ¿Cómo es con ellos? ¿Les paga justamente? ¿Hace lo que es correcto con ellos? ¿Juzga imparcialmente las cosas? A eso nos ha llamado el Señor. Ahora les comparto el siguiente pensamiento, que dice así: pero esto va más profundo que un asunto de mera jurisprudencia. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levíticos 19:2. Ellos sabían quién era Dios verdadero, tenían las formas correctas de adoración y daban las ofrendas correctas. Esto está bien, pero, en definitiva, ¿de qué servía todo eso si maltrataban a los débiles, a los pobres de entre ellos? Vez tras vez, en los escritos de los profetas, el Señor critica a los opresores de los pobres y a los necesitados de Israel. ¿Cómo ser santo y maltratar a los demás al mismo tiempo? No se puede, sin soportar cuán estricta sea la adhesión a los ritos religiosos correctos. Podemos estar haciendo muchas cosas correctas, pero estar fallando en este punto importante, a que nos amemos los unos a los otros. De alguna manera lo que estamos estudiando es que nosotros hemos sido llamados a ser totalmente diferentes. Para eso Dios llamó a Israel en la antigüedad. Quería que fuera una nación totalmente diferente. Hermano y amigo, esa situación es la misma que se refleja hoy. Dios espera tener un pueblo en el mundo totalmente diferente. Bien, mis hermanos, llegamos a la parte para el jueves, la parte final de nuestro comentario. Religión pura ante Dios. Es esa pureza de la religión. Deuteronomio 24, 10 al 15. Ahí el Señor le dice a Israel cómo Él quería que se protegiera la dignidad humana. El pobre, el necesitado, el menesteroso. Saben ustedes, en el Nuevo Testamento está la misma situación.
Voy a leer en Santiago 1:27 a 2 y algo para que se fijen ustedes cuál es el mandato del Señor para nosotros hoy. Dice el texto, el versículo 27 de Santiago 1, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí de pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás al prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Han notado en esta lectura lo claro que está el paralelo que hay en estos dos pasajes? Deuteronomio 24 y lo que dice Santiago en el capítulo 1:27 a 2:11. Ahora, aquí algo que quiero resaltar. La ley. ¿Qué tiene que ver la ley de Dios con el no amar al prójimo? Pues tiene que ver mucho. ¿Recuerdan ustedes lo que hablábamos en el comienzo de nuestro repaso? El escriba le pregunta cuál es el gran mandamiento. El Señor le dice: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no hago un beneficio en el bien de aquel que lo necesita y que yo puedo hacerlo, entonces no estoy amando a mi prójimo. ¿Ven ustedes entonces lo interesante de esta parte para el día jueves? Religión pura ante Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a tener esto bien claro y poderlo comprender, y no solo comprender, sino practicar. Para meditar y reflexionar. Israel necesitaba recordar que había sido extranjeros en Egipto, que era una de las razones por las que debían tratar a los extranjeros y a los marginados de Israel como desearían haber sido tratados cuando eran marginados. ¿Cómo se relaciona esta verdad con el Evangelio, con la idea de que mediante la sangre de Jesús hemos sido liberados de la esclavitud del pecado? ¿Por qué y de formas paralelas lo que Jesús ha hecho por nosotros debería afectar la forma en que tratamos a los demás, especialmente a los desamparados de entre nosotros? Piensa en esto. Podemos adorar en el día apropiado, comprender la verdad sobre la muerte, el infierno, la marca de la bestia y demás. Está bien, pero ¿qué significa todo esto si tratamos a los demás de manera desagradable u oprimimos a los débiles de entre nosotros o no administramos justicia de manera justa cuando necesitamos juzgar una situación? Especialmente debido a la verdad que tenemos, porque debemos tener mucho cuidado de no pensar que todo lo que Dios requiere de nosotros es únicamente conocer la verdad en sí misma, porque es una trampa potencialmente peligrosa para nosotros. Bien, hermanos queridos, llegamos al final de nuestro comentario. Gracias por acompañarnos hasta aquí y también por compartir nuestra lección. Que sea de bendición para todos. Todos estamos aprendiendo, estamos siendo edificados a través de estos comentarios. Gracias a Dios por darnos su palabra y por darnos cada día instrucción para
ser luz en el mundo. Que Dios te bendiga es nuestro deseo.